Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Ese tonto beta no se ha inscrito para casarse con ese Omega enfermo. ¡Genial! Aún no es tarde. En la fiesta del té, el dueño de X Holding no apareció. Todos los que querían acercarse a ellos se codeaban frente a los asientos de Sheng Shunyu y Shang Yu, y había demasiada gente para apiñarse. Obviamente, no era momento para hablar. Las preguntas de Shen Wenlang le vinieron a la boca varias veces, pero se las tragó. Envió gente al pueblo natal de Gaotu varias veces, pero no encontró a nadie. La casa en el pueblo natal de Gaotu llevaba mucho tiempo en mal estado y parecía inhabitable. Y la frágil hermana de Gaotu también recibió el alta hospitalaria tras la operación. Es tan difícil como encontrar una aguja en un pajar encontrar a dos hermanos que viven en un pueblo pequeño sin documentos de identidad. No fue hasta entonces que Shen Wenlang se dio cuenta de repente de que no sabía casi nada de Gaotu, quien llevaba 10 años con él, salvo un número de móvil que se ha convertido en un número vacío. No hay otra conexión entre Shen Wenlang y Gaotu. Son como dos desconocidos que solían verse a menudo, muy conocidos pero no tan conocidos. Sentado en el coche que los llevaba del pueblo natal de Gaotu a Jianghu, Shen Wenlang sentía una fuerte fatiga. Se sentía impotente y sentía que tenía trucos, pero no dónde usarlos. Wang Yong le envió un mensaje. Fotos esa noche. A Shen Wenlang le dio pereza leerlo y pulsó para salir. Cerró los ojos y pensó con dolor de cabeza, pensando en el aspecto achaparrado y pobre de Gautú cuando estudiaba, pensando en su rostro sencillo con gafas de montura negra, pensando en sus ojos brillantes y limpios escondidos tras las lentes, pensando en sus labios suaves y gruesos de color claro, pensando en él. Realmente extrañaba a Gautú. Quería que volviera al trabajo. Bien, Gautú no quería ir a trabajar. Mientras estuviera dispuesto a quedarse con Shen Wenlang, cerca de donde Shen Wenlang pudiera verlo, no tenía que hacer nada. Shen Wenlang tenía mucho dinero para asegurar su vida. Mientras Gaotu estuviera dispuesto, incluso podría ceder y crear al hijo que él y ese tonto Mega crearon juntos. Aunque a Shen Wenlang no le gustaban los niños, si el niño se parecía a Gaotu, sería apenas aceptable. Los días sin ver a Gaotu eran demasiado tristes. La vida de Shenlong se convirtió en un caos porque carecía de la más mínima seguridad. De repente recordó que la razón por la que le pidió a Gaotu que se fuera de la oficina ese día fue porque lo escuchó hablando con otros colegas en el baño. ¿Ah? ¿El secretario Gao se va? Sí, pero ¿el señor Sheng lo valora tanto? ¿Por qué el secretario Gao todavía quiere irse? Estoy demasiado ocupado, dijo Gao Tu. Bajó la cabeza para revelar su cuello escultural y su espalda ancha y segura. Shen Wenlang miró su espalda y de repente pensó que tal vez un omega había abrazado a Gao Tu por detrás. Sintió un vuelco en el corazón y frunció el ceño sin control. Gaotu y el colega que le hizo la pregunta tonta en horario laboral no vieron la ira del jefe en sus ojos. Los dos siguieron charlando en el baño con una sonrisa. Ah, el secretario Gao sí que está muy ocupado. El señor Sheng le tiene tanto cariño que incluso lo lleva a fiestas privadas. No es que esté demasiado ocupado en el trabajo. Gaotu pareció sonreír y sus hombros rectos se encogieron ligeramente. Tengo algunos asuntos personales que no puedo atender y me temo que afectarán mi trabajo. Ah, ¿en serio? El colega dijo con pensar, pero el trato que da la empresa es bien conocido en el sector. Aunque el señor Sheng no es el jefe más fácil de tratar, no es malo. No es una lástima que el secretario Gao ha renunciado así. No es una lástima. La respuesta sin titubeo de Gaotu indignó a Shen Wenlang. Odiaba a Gaotu y odiaba a Gaotu por su rapidez. ¿No debería ser más vacilante y reticente?
De hecho, Gautú hundió aún más la cabeza. De hecho, planeé renunciar hace mucho tiempo. Cuando a Gautú le dijeron que tenía un trastorno por feromonas, no pudo dormir en toda la noche. A la mañana siguiente fue a la oficina a trabajar con su carta de renuncia, pero cuando vio la cara de Shen Wenlang y lo escuchó decir, quiero tomarte blanco, prepáralo tú mismo, no pudo soportar sacar el informe de renuncia, que había sido borrado y revisado muchas veces.